Bien, arranquemos entonces con la unidad número 4, sería que corresponde a los estados de agregación. Vamos a empezar con el estado gaseoso. Los diferentes estados, así como sus propiedades, son consecuencias de las fuerzas intermoleculares, que lo vimos ayer. ¿Vamos? Entonces, vamos a arrancar con, como les decía, con los estados de la materia. La unidad número 4, tenemos el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Ese es el que vamos a ver hoy. Implica un cambio físico, no un cambio químico. ¿Estamos? No es una reacción química, el cambio de fase de los sistemas materiales, sino que es un cambio físico. O sea, estamos cambiando de estado y podemos cambiar de estado, ¿sí?, con distintos procesos. Solidificación, de fusión, de vaporización, de sublimación regresiva. Hago esta aclaración también. En la parte práctica vamos a ver gases y sólidos. Todo lo que se evalúe de líquidos va a ser exclusivamente potestad del teórico. ¿Estamos? Claro, porque no vamos a ver ejercicios prácticos de líquidos que son muy teóricos, entonces, bueno, lo van a ver con Emma. Entonces, vamos a arrancar con los gases, como les decía, las características físicas que los gases tienen. No tienen ni forma ni volumen definido. Básicamente, adquieren la forma y el volumen del recipiente que los contiene. Lo llenan completamente. Vamos, no tienen forma, tienen la forma y el volumen. En este caso no hay tapa, entonces no tiene un volumen fijo. Lo llena completamente. Son compresibles, es decir, los podemos comprimir. No existen fuerzas de atracción o repulsión significativas entre las moléculas que forman ese gas. Es decir, que las fuerzas intermoleculares, o sea, entre las moléculas, podemos, en algunos casos, fundamentalmente para los gases ideales, podemos considerarlas despreciables. Es decir, como que no existieran o son prácticamente insignificativas. Tienen una densidad mucho menor que los sólidos y que los líquidos. Son mucho menos densos. Entonces, un gas queda definido por 4 variables. O sea, podemos definir 4 variables en un gas. La cantidad de sustancia, es decir, los moles que hay de ese gas, de ese compuesto en estado gaseoso, el volumen que ese gas ocupa, vamos a usar unidades de litro, de mililitro, de centímetro cúbico, unidades de presión, la presión a la que ese gas ejerce, las unidades, atmósferas, milímetros de mercurio, Torricelli, Pascal o bar. Son las unidades más comunes. Y la cuarta variable que podemos definir de un gas es la temperatura, o sea, a qué temperatura se encuentra ese gas. Grados centígrados o Kelvin. Las unidades más comunes de los gases. Bien, dentro de los gases podemos distinguir entre dos tipos, entre los gases ideales y los gases reales. Los gases ideales, en determinadas condiciones de presión y temperatura, se comportan de igual manera, cumpliendo rigurosamente leyes matemáticas. ¿Qué quiere decir esto? Que las moléculas tienen un desplazamiento aleatorio y no interaccionan entre sí. Se comportan de manera ideal. Podemos aplicar leyes matemáticas porque al comportarse de manera ideal, aplican estas leyes. Por supuesto, en determinadas condiciones de presión y de temperatura. Tenemos también los gases reales, que si modificamos alguna de estas condiciones de presión y de temperatura, cada gas va a tener un comportamiento distinto. En el caso de los gases ideales, cualquier gas se comportan todos iguales. En los gases reales, si modificamos presión y temperatura, cada gas va a tener un comportamiento diferente, con lo cual no podemos aplicar una única ley matemática. Vamos a trabajar nosotros exclusivamente con gases de tipo
ideales. Son aquellos que se comportan de manera ideal, es decir, podemos aplicarle leyes matemáticas a todos en condiciones de baja presión y alta temperatura. Puse este ejemplo, a ver, el helio se comporta de igual manera que el oxígeno, que el agua en estado gaseoso y que el amoníaco. Se comportan de manera ideal. ¿En qué condiciones? De baja presión y alta temperatura. Bien, las partículas de los gases ideales tienen volumen despreciable en función del recipiente que los contiene. Las partículas del gas ideal, vuelvo a repetir, el volumen es despreciable en función del recipiente que los contiene. Las partículas son perfectamente elásticas, es decir, que se conserva la energía cuando se genera algún choque. ¿verdad? Un movimiento y un choque perfectamente elástico, se mueven de manera libre y continua en todas las direcciones. Como dijimos, no hay fuerzas de atracción y de repulsión significativas entre ellas. ¿ya? Se comportan de manera ideal, es como si estuviese la molécula de gas solita, sin interaccionar con otras. La velocidad está directamente relacionada con la temperatura y en las partículas de los gases ideales se cumplen lo que dijimos, leyes matemáticas. ¿Cuáles? Las que vamos a ver a continuación. La primera, las leyes de los gases, es la ley de Boyle-Mariotte. Esta ley, básicamente, lo que nos dice es que el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión que soporta, siempre que esté a temperatura y cantidad de materia, número de moles, constantes. Entonces, si la temperatura se mantiene constante y la cantidad de moléculas de gas se mantiene constante, el volumen es inversamente proporcional a la presión. ¿Qué quiere decir esto? Mientras más presión, menos volumen, inversamente proporcional. La expresión matemática de la ley es P1 por V1, es decir, el estado inicial. Estas leyes las aplicamos desde un estado inicial a un estado final. Vamos a modificar una variable, la presión o el volumen. Entonces, P1 por V1, el estado inicial, la relación, la proporción va a ser igual a P2 por V2, o sea, en el estado final. La ley de Boyle-Mariotte. La segunda ley es la ley de Charles. La ley de Charles lo que nos dice es que el volumen de un gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta, siempre y cuando estemos trabajando a presión y cantidad de materia constantes. ¿Qué quiere decir esto? Que si es directamente proporcional, a más temperatura, más volumen. A menos temperatura, menos volumen. Fíjense, calentamos, ocupo el volumen inicial sobre temperatura inicial va a ser igual al volumen final sobre temperatura final. Recuerden que esto es una condición inicial, un estado inicial y un estado final. La tercera ley, que es la ley de Guy-Lussac, esta ley lo que nos dice es que la presión de un gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta, a volumen y cantidad de materia, o sea, el número de moles de gases, constantes. Entonces, la presión de gas va a ser directamente proporcional a la temperatura, manteniendo el volumen y el número de moles constantes. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy calentando un gas, para mantener el volumen constante, y por supuesto de que la materia no reaccione y no esté agregando más moles, voy a tener que aplicar más presión. ¿Cuánto? Directamente proporcional. La tercera ley, que es la ley de Avogadro, como el del número de Avogadro, es el mismo señor, que es Amadeo Avogadro. La ley de este hombre dice que el volumen que ocupa un gas es directamente proporcional al número de moles de ese gas, a presión
y temperatura constantes. Entonces, suponiendo un estado inicial que ocupa un volumen 1 con un número de moles sub 1, N1, si añadimos un mol, o sea, modificamos el número de moles, por ejemplo, multiplicamos, o sea, agregamos el doble, el volumen va a ser directamente proporcional a esa cantidad de moles que agregué. Entonces, si tomando este ejemplo, tengo 1 litro de gas de volumen y tengo 1 mol de gas y yo añado 1 mol, voy a tener 2 moles de gas y ocupando un volumen de 2 litros de gas. ¿Por qué? Porque es directamente proporcional. La expresión matemática de esta ley es B1 sobre N1, N siendo N el número de moles, la cantidad de materia que hay de ese gas, va a ser igual al volumen 2 sobre el número de moles 2. Es decir, el estado inicial y el estado final. Estas son las leyes que se pueden aplicar para gases ideales. Para los sistemas cerrados, también gases ideales. Recuerden que vamos a trabajar siempre con gases ideales. Para sistemas cerrados quiere decir sistemas donde no hay intercambio de materia, pero sí de energía. En este caso, las condiciones ideales, iniciales, P1 por B1 sobre T1 va a ser igual a P2 por B2 sobre T2. Básicamente esta ley es la unión de las tres primeras porque, como no hay intercambio de materias, el número de moles se mantiene constante. Y en las leyes que vimos recién, la ley de Avogadro es la única en la cual había cambio de número de moles. Como estamos en un sistema cerrado, no hay intercambio de moles, no hay intercambio de materia, o sea, el número de moles es constante. Entonces, básicamente, esta es la unión de las tres primeras leyes. Entonces, repaso el teórico súper rápido. El cómo salen las leyes y demás, potestad de la teoría. Bien. La ecuación general del estado gaseoso, otra ecuación que vamos a usar y vamos a usarla mucho, también aplica para gases ideales, tiene una corrección para los gases reales que no la vamos a ver. Esta ecuación probablemente la hayan visto con una regla memotécnica, no sé si la saben a la regla memotécnica, si les sirve la regla memotécnica, ¿la conocen? Para acordarse esta... Alguien en el cole o en la facu cuando lo... Pavo ratón, sí señor, Ezequiel, muy bien. Una regla memotécnica que es pavo ratón. P por V, o sea, la presión del gas, el volumen del gas, es igual a N por R por T. Número de moles, constante de los gases y temperatura absoluta. La regla es poner todas las consonantes sin esta justo queda desacomodada. P por B por N por R por T. Puede ser R, T, N. Entonces poner las consonantes sin las vocales. Pavo, ratón. Si les sirve la regla memotécnica, la usan. Es como el oso bonito y el pico de pato, o el oso chiquito y el pico del pato. Para la ecuación general del estado gaseoso, la ecuación de los gases ideales, pueden usar la regla pavo, ratón. Entonces, como les decía, la presión P, la presión que es la que se encuentra ese gas, en atmósferas. Vamos a usarla, se usa, mejor dicho, con estas unidades. Presión en atmósferas. B, el volumen que ocupa el gas en litros. N, el número de moles gaseosos. Mol. T es la temperatura absoluta. Es decir, al decirnos absoluta, hace referencia a la unidad que debemos usar, que es Kelvin. R, la constante universal de los gases. Entonces, P, en grados, en Kelvin. Para pasar de grados centígrados a grados Kelvin, la temperatura en grados centígrados más 273. Esa es la reglita o la ecuación o la suma algebraica que tienen que hacer para pasar a convertir grados centígrados a Kelvin. Grados centígrados más 273. La constante de los gases, R,
R, perdón, se calcula para un mol, ¿sí? Un mol de gas en condiciones normales de temperatura y presión. Probablemente vean estas siglas CNTP. Cuando lean esto en algún ejercicio, en el parcial, en el final o donde sea, CNTP son las condiciones normales de temperatura y presión. Las condiciones normales de temperatura y presión son a una atmósfera y 0 grados centígrados. Para poder calcular la constante de los gases, se calcula entonces para un mol en estas condiciones. Entonces, N es igual a un mol, la presión, como les dije, una atmósfera, la temperatura es 0 grados centígrados, pero dijimos que usamos temperatura absoluta. 0 más 273 kelvins. El volumen que ocupa un mol de compuesto gaseoso en condiciones normales de presión y temperatura es igual a 22,4 litros. Eso es un valor que ya está estipulado. Entonces, teniendo estos datos, aplicamos la ecuación general de los gases ideales del estado gaseoso, la ecuación de pavo-ratón, reemplazamos una atmósfera, 22,4 litros, un mol los moles, R, que es lo que queremos calcular, la temperatura, despejamos y el valor de R, que es la constante universal de los gases, es igual a 0,082 atmósfera, litro, mol, Kelvin. Muy, absolutamente muy importante escribir las unidades. ¿Estamos? Muy importante. La unidad de la constante universal de los gases es atmósfera, litro, mol, Kelvin. ¿Estamos? Todo esto lo vieron en el teórico, pero más o menos desempolvamos un poquito, nos acordamos algo, ¿estamos bien? Bien. Arranquemos entonces. Vamos con el ejercicio número 1 de la guía. Este nos dice, una masa dada de un gas ocupa un volumen de 240 mililitros a una presión de 1,25 atmósferas. El punto A nos pregunta, ¿cuál será el cambio de volumen si la presión se llevara a 0,75 atmósferas a la misma temperatura? O sea, ya nos está diciendo que la temperatura es constante. No nos dice que hay cambio de moles, por lo tanto, la cantidad de moles de materia de gas es la misma, también es constante. Y el punto B nos pregunta cuál sería el volumen del doble de la masa dada del gas a esta última presión, o sea, a la del punto A. Justifique su respuesta. Bien. Entonces, pasamos los datos. El volumen inicial, porque nos dice que la masa de gas está a un volumen de 240 mililitros, está a una presión de 1,25 atmósferas, o sea, nos da la presión inicial. Nos dice que la queremos llevar a una presión de 0,75 atmósferas y nos pregunta el volumen. ¿Qué les parece que tengo que hacer, que tengo que usar? Que P1 por B1 igual a P2 por B2. Fantástico. Tengo todos los datos, me está preguntando y despejamos. Perfecto. Dice, ¿cuál será el cambio de volumen? Como nos está preguntando el volumen, pasamos esto. Básicamente nos está preguntando B2. No haría falta pasar, Jacinto, los mililitros a litros, porque no me pide la unidad de litros. ¿Me explicó? ¿Lo querés pasar y trabajarlo en litros? Ningún problema. No haría falta. ¿Te das cuenta? Porque en realidad tengo una atmósfera, puedo calcular el volumen 2 en mililitros. Entonces, atmósfera con atmósfera se va,
A mí me dio 400 mililitros. Por favor, corroboren, pues seguro que en estas suelo errarle. Me da igual, fantástico. 400 mililitros. ¿Les parece que esta es la respuesta final? Lo voy a hacer medio Santiago del Moro. ¿Respuesta final? No. No, porque en realidad el ejercicio nos está preguntando el cambio de volumen. No nos está preguntando el volumen final, nos está preguntando el cambio de volumen. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es delta B. O sea, ¿cuánto cambió el volumen al modificarle la presión, manteniendo la temperatura constante y la cantidad del número de moles constantes? Entonces, como es delta B, hacemos la diferencia, 400 mililitros, que es lo que calculamos, menos 240 mililitros. Por eso también Huntington no lo pasamos a litros, por ejemplo. Como que nos ahorramos un cambio de esto y total esto lo calculo en mililitros, entonces directamente uso el valor. Tampoco es que es una conversión de unidades muy compleja, o sea que podemos pasarlo a litros si nos queda más cómodo trabajar en litros, por supuesto. Por lo tanto, el delta B, como les decía, entonces el cambio de volumen nos queda igual a 160 mililitros. ¿Vamos bien? Ahora nos pregunta cuál sería el volumen del doble de la masa dada del gas a esta última presión. Entonces, tengo el volumen de esta nueva presión, de este nuevo estado, de este gas, tengo el volumen, tengo la presión, que ahora, esta última presión, profe, sí, Agostina. Me dio 180. ¿Cómo hizo para despejar? ¿Qué te dio 180? Para que encima no tengo la calculadora a mano. Tengo que usar esta. El volumen. 1.25 por 240 igual dividido 0.75, 400. Porque despejé, pasé este que está multiplicando, dividiendo. No, porque P1 por B1, esto 0.75 es el estado final. Es esto, lo que tengo que averiguar es el volumen de ese estado final. Entonces este que está multiplicando pasa dividiendo. ¿Se entendió, Agus? Ah, bien, perfecto. Bien, sigo entonces. Me perdí. Ah, está. Volumen, la nueva condición, que es en esta última presión. Esta última presión es la de 0,75, que ahora lo calculamos en el punto anterior, tiene un volumen de 400. Nos pregunta cuál es el volumen del doble, ¿cuál es el volumen del doble de la masa a esta última presión? Por lo tanto, la presión es la misma. Nos está preguntando el volumen. Entonces, de la ley de Avogadro, a la presión, esto lo que nos hace referencia es que es constante. Pero, sabiendo la ley de Avogadro, porque básicamente lo que estamos cambiando es la cantidad de materia a presión constante y claramente es a la misma temperatura, porque no nos dice que hay cambio de temperatura. Entonces, aplicando la cuarta ley, la ley de Avogadro, sabiendo que N2 es 2 veces, es el doble, como dice, de la masa dada. ¿Se dan cuenta? Entonces, reemplazamos en la fórmula. Entonces, esta misma fórmula, donde N2 lo reemplazamos, este que está dividiendo puede pasa, mejor dicho, multiplicando. Para evitarme ese paso, directamente lo simplifico. ¿Se dan cuenta lo que voy haciendo? No hice el paso a paso, sino que simplemente despejar la fórmula.
Bien. Con lo cual, este que estaba dividiendo pasa multiplicando, acá les escribí directamente la fórmula, entonces el volumen de la condición final, del estado final, va a ser el doble del volumen de la condición inicial. Reemplazamos en la fórmula, 2 por 400, nos quedó 800 mililitros. Entonces, el volumen del doble de la masa, a esta misma presión, va a ser el doble. Y es lógico, porque dijimos que es directamente proporcional. Entonces, si la masa aumenta el doble, correcto, si la masa aumenta el doble, es lógico que el volumen aumente el doble. ¿Por qué? Porque la ley de Avogadro dice que el volumen es directamente proporcional al número de moles, a presión y temperatura constante. ¿Se dan cuenta? O sea que es un valor lógico. De última tenemos también eso como para saber si estoy poniendo cualquier cosa o no. Falta justificar o con lo que dijo recién estaría, con lo que dije recién estaría. ¿Por qué las presiones son iguales? Porque te está diciendo que es hasta a esta última presión y en ningún lado del ejercicio te dice que el doble de la presión o que hay un cambio de presión. Entonces, como te estoy diciendo el volumen a esta última presión, no hay cambio de presión. Tampoco te está diciendo que está cambiando la temperatura. Tampoco te dice que es la misma, pero vos tranquilamente podés asumir de que es constante. ¿Estamos? Porque no te dice el ejercicio, hay un cambio de temperatura, el doble de temperatura. Bien. Vamos con otro ejercicio. El ejercicio número 4 nos dice, una cantidad de gas ideal que pesa 1,531 gramos ocupa un volumen de 612 mililitros a 10 grados centígrados y 2 atmósferas de presión. ¿A qué presión en centímetros de mercurio 0,218 gramos de este gas ocupará un volumen de 150 mililitros a 25 grados? Entonces, para este tipo de ejercicios, sé que uno lo lee y es como que se marea, ya no sabe qué fórmula usar, es como que, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pasamos todos los datos que tengo. Esa es la forma ordenada y práctica de resolver este tipo de ejercicios, los ejercicios de gases. Entonces, tenemos las primeras condiciones, las condiciones ideales, las iniciales si quieren, donde tenemos un gas que pesa 1,513 gramos, que ocupa un volumen de 612 mililitros, que está a una temperatura de 10 grados y a una presión de 2 atmósferas. Entonces, estas son nuestras primeras condiciones. Y después nos dice a qué presión, o sea, nos pregunta a qué presión, pero nos da otras condiciones. O sea, nuestras segundas condiciones van a ser ese mismo gas, pero son 0,218 gramos, que ahora ocupa un volumen de 150 y está a una temperatura de 25. Entonces, con las primeras condiciones, yo puedo determinar el número de moles a los que equivalen estos gramos. Y con eso ya puedo calcular la presión. A ver, tengo los gramos, pero no tengo los moles. Tengo el volumen, tengo la temperatura, tengo la presión, sé la constante ideal de los gases, entonces puedo calcular o averiguar N. ¿Se dan cuenta? Esto no es, o sea, no es un cambio ni a presión constante, ni a temperatura constante, ni manteniendo el número de moles constantes. O sea, de las 4 leyes, 5 si quieren para el sistema cerrado, no la podemos aplicar. Vamos a tener que aplicar P por B igual a NRT. Entonces, de las primeras condiciones,
Tengo el volumen, tengo la temperatura, tengo la presión, la constante de los gases lo sé. No me haría falta saber el peso molar porque tengo los gramos. Con lo cual, yo ya tengo ahí una relación. Usamos la general. Ahí lo vas a ver, Ezequiel. Sí, constante, vamos a usar la general. Entonces, como sabemos que R, dijimos que era atmósfera, litro, mol, Kelvin, ahora sí hacemos la conversión de unidades. 612 lo paso a litros. ¿Por qué? Porque R es atmósfera, litro, mol, Kelvin. Mililitro con mililitro, simplifico, a mí me dio 0, sí, se corre 3 lugares la coma, 1, 2, 3, sí. 0,612 litros. La temperatura está en grados centígrados, es decir, la tengo que pasar a temperatura absoluta, grados Kelvin. Ahí está. Grados Kelvin, grados centígrados más 273, 10 más 273, 283 grados Kelvin. Entonces, esto es lo que les decía. P por B igual a N por R por T. R lo tengo, la temperatura lo tengo, B lo tengo, P lo tengo, N no lo tengo, pero por el momento no me hace falta el peso molar. Bien, esto es lo que necesitamos calcular por el momento. Despejamos, reemplazamos los valores en la fórmula, 2 atmósferas, 0,612, 0,082, voy controlando para que pasárselos bien, porque en este tipo de ejercicios suelo pifiarle por ahí en alguna coma o en algo. 283. Entonces, atmósfera con atmósfera se simplifican, por eso la importancia de poner las unidades. Litro con litro se simplifican, Kelvin con Kelvin se simplifica, la unidad nos queda una unidad de mol, que corresponde con el N. Entonces, al menos, los valores los escribí bien y las unidades están bien. O sea, por lo menos despejé bien, digamos. Ahora hay que ver cuánto nos da esto. ¿Cuánto les dio esto? 0,05. Vamos a ver si da eso. A mí me dio 0,053. Bueno, perfecto. Nos dio lo mismo. Acá suelo hacerme la exquisita y suelo poner bastantes unidades, bastantes decimales, no cambiarían mucho. Entonces, 3 decimales, ¿no? Para el parcial, sí, sí, como lujo, sí. Yo acá suelo hacerme como la picante y le suelo poner más unidades. Pero no hay problema. 0,05 es lo mismo que 0,053. No hay problema. Entonces, acá, Ezequiel, es por lo que no vamos a necesitar el peso molar, porque aparte no sabemos qué gas es. Pero tenemos el secuencial o libre el parcial. Preguntas de parcial después, vamos a terminar con esto. De todas maneras, está todo en el espacio de parcial, tienen todo para preguntar, y todo respondido ahí. Pues si me pongo a responder parcial, no vamos a terminar más. Bien, entonces, lo que decía, no nos va a hacer falta el peso molar porque tenemos una relación, o sea, sabemos que un mol, o sea, el peso molar es el peso de un mol, pesa un mol tantos gramos, pero yo, con este dato y este otro dato, yo sé que 0,053 moles pesan 1,531 gramos. ¿Te das cuenta, Ezequiel, porque me preguntó cuál es el peso molar y para el resto? El peso molar es el peso de un mol, pero acá yo tengo una relación. O sea, un mol pesa, no sé, X gramos, el peso que tenga este mol. Bueno, pero yo sé que 0,05 moles pesan 1,531 gramos. Entonces, en las segundas condiciones, yo necesito averiguar la presión, pero no tengo los moles, me falta el N. Entonces, yo sé que 0,215 gramos, esto por esto dividido esto, equivalen
a 7,51 por 10 a la menos 3 mol. Chequenme este dato, por favor. Entonces, no me hizo falta el peso molar. ¿Por qué? Porque con todos los datos que me da y al darme los gramos y sabiendo la ecuación general del estado gaseoso, yo puedo sacar una proporción, una relación equivalente al peso molar. Me da lo mismo. Bien, fantástico. Es como para ir chequeando los valores. ¿Se dan cuenta de esto? ¿De dónde sale? No, ¿lo podría volver a repetir? Vamos de nuevo entonces. Con las primeras condiciones es como si tuviese todos los datos. Me falta el número de moles. Tengo los gramos, pero no tengo el peso molar, porque recuerden que para pasar de gramos a mol lo afectábamos por el peso molar, que es lo que preguntaba Ezequiel. Dice, pero no tengo el peso molar. Tampoco sé qué gas es. Entonces, bien, es como que no lo podría resolver, pero sí puedo, porque tengo los datos suficientes y la fórmula para despejar N. Este número de moles, estos 0,053 moles, pesan 1,531 gramos. Entonces, como 1,531 gramos equivalen a 0,053 moles, los 0,218 gramos equivalen a 7,51 por 10 a la menos 3 moles. Ahora sí, un poquito Bien, mejor. sí. Sí, no había comprendido por qué se colocaba la masa de la segunda condición. Claro, porque es lo que necesitamos para poder calcular la presión, que es lo que nos pregunta. Bien. Entonces, ya tenemos los moles, vamos a calcular, porque el ejercicio nos está pidiendo qué presión, muy linda la unidad, qué presión, a qué presión 0,218 gramos de este gas, que no sabemos cuál es, pero sabemos que 0,05 moles de ese gas o pesan 1,531 gramos, no sabemos qué es, pero sabemos esa proporción, ocupar un volumen de 150 a 25 grados. Entonces, ahora hacemos lo mismo. Paso, quedó media mal animada, perdón. Paso los mililitros a litros. ¿Por qué? Porque las unidades, la constante de los gases es igual a atmósfera litro, mol Kelvin. Entonces, pasamos esto. Grados centígrados, lo pasamos a Kelvin, 25 más 273, 298. Entonces ahora aplico nuevamente la ecuación general del estado gaseoso, la ecuación de los gases ideales, P por B igual a nRT, y ahora lo que voy a tener que calcular es la presión. Despejamos, reemplazamos en la fórmula, 7,51 por 10 a la menos 3 moles, que equivalen o que pesan 0,218 gramos, la constante de los gases 0,082, atmósfera litro mol Kelvin, 298 que son los 25 grados y el nuevo volumen que son 150 mililitros o 0,15 litros. Mol con mol, litro con litro, Kelvin con Kelvin, la presión se debe expresar en atmósferas, la unidad menos me quedó. Recalco la importancia en gases de escribir las unidades. La unidad al menos me quedó. ¿Cuánto les dio esto? Vamos a ver si 1,23 le dio Joaquín, a mí también, 1,23 atmósferas. Bien, nos pide en centímetros de mercurio. Las equivalencias las tienen en la guía. De todas maneras, les cuento que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Las tienen, creo que es la hoja 1, la primera hoja de los anexos están. Entonces, 1,23 atmósferas, atmósfera con atmósfera. Esto me quedo, me lo van chequeando, por favor.
928,57 milímetros de mercurio. Me lo estoy pidiendo en centímetros de mercurio. No es una unidad común. La verdad que la más común es milímetro de mercurio, no es centímetros de mercurio. Bueno, lo quieren en centímetros, lo pasamos a centímetros. 934. No tengo la calculadora a mano, voy a tener que usar la del celular que la detecta. Pero es bastante cercano. 1,23 por 760. ¿Por qué me dio 928? Bueno, capaz que acá, ¿a vos también te dio 934? O capaz que acá puse todos los decimales y ahí fui arrastrando el error. Bueno, lo voy a chequear por las dudas antes de subirlo, pero sí, es bastante cercano. Igual puede ser que haya usado yo el 1, y todos los decimales de la calculadora, o sea, que lo haya ido arrastrando. O no. Pero bueno, lo voy a chequear por las dudas. Es más, me lo voy a anotar para no olvidarme. 934. Bien. Más menos, vamos a usar el más menos. 928 me dio a mí. 1 centímetro son 10 milímetros. Milímetro con milímetro se va. Nos quedó en centímetros. 93, en mi caso, 92,85 centímetros de mercurio. Unidades raras sí las hay, pero bueno, no es tan complicado. Este tipo de equivalencias no se las doy en el parcial, pero bueno, pueden tener las tablas con las equivalencias. Una atmósfera, 760 milímetros de mercurio. Bien, ¿se entendió? O sea que de una u otra forma tenemos los datos. ¿Qué es lo complicado de gases? La cantidad de datos que nos da. Que por ahí nos marea. Las primeras condiciones, las segundas condiciones, ¿qué puedo sacar con esto que me sirva para la segunda condición? O sea, pasar en limpio todos los datos. Eso es como lo complicado de los ejercicios de gases. Bien, hagamos entonces un ejercicio más, el ejercicio número 7 de la guía. Suelo hacer así bastante alternado porque claramente el 5 es igual y el 6 son al estilo, entonces trato de buscar como el primer ejercicio donde cambia más o menos el estilo. Bien, el ejercicio 7 nos dice, se desea comprimir 10 litros de oxígeno a temperatura ambiente y a una presión de 90 kilopascal hasta un volumen de 500 mililitros. ¿Qué presión en atmósferas se necesita? Nos da la equivalencia, en este caso, si no está en la guía, no se preocupen, que una atmósfera es igual a 101,325 kilopascal. Bien, entonces, primer paso es pasar todos los datos en limpio. Nos dice que se desea comprimir 10 litros, o sea que me está dando el volumen inicial, 10 litros de oxígeno a temperatura ambiente, o sea, 25, y a una presión de 90 kilopascal. Y lo quiero llevar a un volumen de 500 mililitros. ¿Qué presión en atmósferas se necesita? Usamos la primera de las fórmulas, donde la presión es inversamente proporcional al volumen, o sea, mientras más presión, menos volumen. La ley de Bohr-Marot, la primera. ¿Por qué? Porque en ningún lado me está diciendo que estoy agregando moles, que se cambia la cantidad de oxígeno, que varió la cantidad de materia, nada. Y nos dice temperatura ambiente y a qué presión en atmósfera se necesitan, y tampoco me dice modificando la temperatura ni nada, con lo cual la cantidad de materia y la temperatura son constantes. Entonces, de todo esto vamos a necesitar calcular
la presión final, del estado final. Entonces, yo por una cuestión de ya optimizar recursos, la verdad que no estoy acostumbrada a trabajar en kilopascal. Simplifico una atmósfera, 101 kilopascal. ¿Por qué te dio eso de atmósfera? Ah, no, multipliqué. Ah, no. Ojo, entonces, abrí los ojos y dije, mami, había que apretarlos, pero no tanto. Ojo cuando pasen las unidades, ¿no? Y esto es lo que yo les digo, lo hago como profe de física, convierto las unidades así, no hago la regla de 3. Entonces, una atmósfera equivalen a 101,325 kilopascal, 0, por eso también es la importancia de poner las unidades, ¿no? Porque si hubiésemos multiplicado nos iba a quedar kilopascal al cuadrado sobre atmósfera. Entonces, importante poner las unidades para que se vayan. O sea, esto es como un control para saber de que no tenía que multiplicar, que tenía que dividir. Ahí me dio 0,888 atmósferas. En este caso, paso el volumen de mililitros a litros porque este otro dato está en litros. ¿Podría haber pasado esto a mililitros? Sí, tranquilamente, no hay ningún problema. Me quedo, creo que por una cuestión de filmina pasé los 500 mililitros. Mililitro con mililitro se va. Esto me queda igual a 0,5 litros. Despejamos, reemplazamos en la fórmula, litro con litro se va. Esto a mí me quedó igual a 17, perfecto, 17,76 atmósferas. ¿Nos damos cuenta? Fácil, facilísimo. Todos al estilo, no hay. Bien, nos dio lo mismo. Perfecto. Bien, ¿qué era la parte complicada de la conversión de unidades? ¿Quieren? O sea, saber que podemos trabajar en kilopascal, pascal, bar, milímetro de mercurio, centímetro de mercurio, aunque no sea la más común, torricellis, atmósferas es la más común. Bien, hay un ejercicio más. Este es un ejercicio extra, este lo saqué, este no lo saqué parcial, creo. Este me parece que lo saqué de una guía, de otra guía. Bien, ejercicio extra entonces. Nos dice, ¿hay alguna duda del ejercicio anterior? Perdón, yo pasé como... Recuerden que yo tomo los silencios y si nadie me pregunta nada, es que asumo que se fue entendiendo, ¿no? Ok. Fantástico, gracias Maxi, gracias Constanza, gracias. Fantástico. Bien, entonces, un depósito cuyo volumen es de 40 litros contiene oxígeno a una temperatura de 30 grados y a una presión de 4 atmósferas. ¿Cuántos moles de oxígeno contiene el depósito y cuál es la masa total de oxígeno? Los escucho, a ver, háganlo ustedes. Se los dejo. ¿Qué harían? Pasen los datos. Mientras tomo agua. Lo primero que pasamos son todos los datos que tengo, ¿no? Pasamos en limpio los datos. A ver, usamos la fórmula, saco N. Tengo todos los datos para usar P por B igual a NRT. Falta P. ¿Falta P? La presión es 4. Perfecto, me da el dato, ojo. Por eso les digo que, sé que suena reiterativo, pero posta que los ejercicios de gases es como pasar en limpio todos los datos que me da.
nos dice que un depósito cuyo volumen es de 40 litros contiene oxígeno a una temperatura de 30 grados y una presión de 4 atmósferas. Vuelvo a repetir la importancia de pasar prolijito los datos. Nos pregunta el número de moles. 303 Kelvin, perfecto. Pasamos los Kelvin porque para poder aplicar, como muy bien dijeron, P por B igual a N por R por T, porque básicamente lo que tengo que calcular es N 6,43. Vamos a ver, Jorgelina, si nos dio eso. Entonces, tengo que calcular N. Perfecto la fórmula. Se dieron cuenta qué fórmula hay que usar. Pasamos en limpio. Vemos que tenemos todos los datos. Bien constancia de que hay que darse cuenta que R es atmósfera, litro, mol, grado, Kelvin. Por lo tanto, tengo que pasar los grados centígrados a Kelvin. 303 me dio. Perfecto. Sumamos 273, pasamos a Kelvin, despejamos, que ahí habían escrito Agostina y Ezequiel y todos habían escrito muy bien la fórmula despejada. Reemplazo en la fórmula. Muy bien, reemplazamos en la fórmula. Escriban por favor las unidades. Les pido por Dios, escriban las unidades, porque de esa forma sabemos si vamos al menos, despejamos bien, si vamos bien encaminados o no. Atmósfera con atmósfera se va, litro con litro se va, Kelvin con Kelvin se va, la unidad al menos me dio, vamos a ver si me dio lo que dijo Jorgelina, perfecto, Jorgelina, a mí me dio 6,44, Jorgelina dio 6,43, perfecto, 6,44 moles. Perfecto. Ahora nos pregunta cuál es la masa total de oxígeno. Ahí tengo los moles. Y para la masa hacemos N por el peso molecular para que podemos ver en la tabla. Perfecto. Ahora sí, Ezequiel, es que necesitamos el peso molar. Pero ahora nos dice qué gas es. No nos dice un gas. Nos dice que es oxígeno. 32. Fantástico. Ojo con eso, que acá como lo complicado es darse cuenta que como es oxígeno gaseoso, es oxígeno molecular. Entonces, si sabemos que un mol de oxígeno pesan 32, los 6,44 mol con mol, un gramo me quedo. 206,06 me quedó, ¿por qué? No sé. Acá también puede que haya arrastrado las comas. Perfecto. 206,0806 gramos. Esta es la misma relación que hicimos en el ejercicio anterior, el ejercicio 4, solo que en lugar de poner un mol, porque no teníamos el peso molar, pero teníamos un equivalente en gramos y un equivalente en mol. ¿Se entendió? ¿Fácil? Facilísimo, no tan fácil, profe, no entiendo la fórmula. ¿Se entendió? Perfecto. Bien, ya hasta acá llegamos. Hoy cortito. Cortito y al pie. Bien. Perfecto, entonces. Hasta acá el primer parcial. Líquido no entra, el líquido entra en teórico. Con el teórico. ¿Cuándo sube la filminas? Ahora mismo. Ya mismo. Profe, sí, Maximiliano.
Si cualquier cosa surge mañana, puedo mandar un correo tipo de duda de ejercicio. ¿Una duda? Sí, ningún problema. Sí, ningún problema. Voy a estar, me quedaré con el mail abierto de la facu todo el día. Pero bueno, no va a ser mucho más distinto que esto, chicos, quédense tranquilos, ¿no? Así que, bueno, si no hay ninguna duda y nada, el cuestionario de prueba lo tenemos abierto mañana también. Creo que sí. Me parece que sí. A ver, es más, está bien lo que dice que el protocolo del parcial, que es libre navegación, el cuatrimestre pasado fue secuencial. El cuatrimestre pasado no fue intensivo y no estabas con estas profes. Entonces, si dice que el parcial es de libre navegación, estas profes lo han hecho de libre navegación. El cuestionario, sí, seguramente. Es más, voy a decir a Emma, o ya lo programo para que quede abierto mañana, no mucho más, digo, no 2 minutos antes del parcial para que se confundan y entren a ese. De prueba es como para que vayan, se den cuenta. Es más, si se fijan las preguntas, es tipo, ¿usted pertenece a qué especialidad? Es como para que se den cuenta de que pueden ir, volver, guardar, enviar, es para que practiquen eso. Practiquen también, por favor, el convertir a PDF y subir los archivos, que eso es lo que más se demoran y con lo que más problemas tienen. Practiquen sobre todo subir los archivos, convertirlos a PDF y que se vean, porque por ahí mandan, sí, PDF y no es PDF y no se puede abrir y es como si no hubiesen entregado. ¿Estamos? Entonces corroboren de que sí se haya pasado PDF, que lo puedan ver con tipo doble clic y eso, no imagen de WhatsApp, no, nada de eso. Vamos, practiquen sobre todo eso. Fundamental eso, que es con lo que más se demoran y con lo que más reniegan. Bien, ¿alguna otra pregunta? Profe, una consulta. Yo tengo una aplicación del celular que es para escanear. La hoja la escanea y la guarda en PDF, pero es una hoja, no es compacta, con muchas hojas. Así que, por ejemplo, si yo uso 3 hojas para el parcial, yo a usted le voy a mandar 3 PDF, no un PDF compactando las 3 hojas. Bueno, no hay forma de poder pasarla. El Cam Scanner sí te deja meter todo en una, eso sí. Ah, bien. Bueno, me voy a fijar ahora, voy a chusmear si la puedo. Yo lo que, a ver, esto es como, ustedes son los chicos del sistema, yo soy la que toquetea y hace, la que los va a llamar a ustedes cuando se mande un moco con la compu, básicamente, pero, a ver, lo que yo suelo hacer es, uso alguno que me convierte en PDF y después, tipo, junto todo, hay un add PDF, así también junto los JPG y paso todo un PDF, o lo que suelo hacer también, que lo he hecho, lo pego en un Word y en vez del Word guardar como .2, guardar como PDF, por ejemplo. O sea, les pego las imágenes en la hoja. Está Perfecto. Probá eso de última. Bueno, gracias. Ahí los PDFs también lo había escuchado, el Cam Scanner es el que uso, si no, foto de WhatsApp, me la mando, la bajo y la corto bonito y la pego, o la pego directamente en un Word y lo paso a PDF. Convertidor de imagen en el Google Play, está bueno. Mira, acá están todas estas cosas, te tenés que bancar una publicidad. Oh. Yo uso el Cam Scanner, no tengo como publicidad, pero bueno. Acá yo te voy leyendo, Jorgelina, lo que dicen tus compañeros. Pasas en lo que es un JPG y después todo PDF, el Cam Scanner, bueno, todos esos probá por las dudas, pero prueben por favor sobre todo eso, que es con lo que más se demoran. El de navegación libre, el de cliquear, eso es rápido, pero la posta que la parte de subir los PDF es como complicado. Bien. Si no hay ninguna otra duda ni nada, recuerden cámara y micrófono, ¿no? O sea, quien no tenga cámara, busque un celu con batería, pueden estar con 2.
que yo lo he hecho con compu vieja que no tiene cámara y el celu puesto tipo tuc, ahí que me apunte, porque si no hay cámara prendida es como si no estuviesen en el examen, ¿no? Por favor, eso también, prevean eso. Prevean un cargador cerca si no tienen cámara en la compu, celu con cargador a mano. ¿Estamos? Perfecto. Bien. Suerte, estudian. Nos vemos mañana a las 6. Chao, profe, hasta mañana.